Si tienes un servicio técnico, olvídate de las estaciones de $500. Acá te traigo esta herramienta que está dejando obsoletas a las marcas de lujo. Muchos te dirán que para microsoldadura necesitas empeñar un riñón en una JBC original o conformarte con clones baratos que se queman a los 3 meses. Pero todos están equivocados. En este vídeo vamos a desmenuzar la iPhone F5 Pro. No estamos ante una estación de aire más. Estamos ante un centro de control inteligente con curvas de temperatura programables y una ergonomía que te permite ajustar todo desde la palma de tu mano. Pero lo que a mí me sorprendió no fue su potencia, sino lo que sucede cuando activas su modo de curva. Pero quédate hasta el final, porque te voy a mostrar cómo esta función puede evitar que el calor acumulado mate tus componentes sin que te des cuenta. Quiero aclarar algo antes de seguir. Acá no hay patrocinadores. Hago este review por amor al arte y al gremio, mi único fin de compartir información gratuita que nos ayude a todos a crecer. Así que suscríbete y dale a la campanita. Bueno, aclarado el tema, seguimos con esta bestia de 1000 vatios que tiene un rango de temperatura entre 100 grados a 500 grados, la velocidad de calentamiento es instantánea. Pero el secreto está en su núcleo calefactor cerámico de diseño mejorado. Lo mejor. Se cambia en segundos, sin tornillos. Mantenimiento profesional para gente que no tiene tiempo que perder. Tiene una pantalla a color de 2.8 pulgadas, no es solo estética. Aquí gestionamos los 3 canales de trabajo configurables. También trae para los trabajos más delicados, las boquillas cuadradas incluidas garantizan que el calor vaya exactamente donde tú quieres y no a los componentes de al lado. Ahora vamos a ver cómo se programa. Debemos mantener el canal que queremos programar, mantenemos apretado el botón de Channel 1. Luego con las teclas que tenemos a la izquierda programamos la temperatura que deseamos grabar. Y con las 2 teclas del lado derecho colocamos la potencia del aire. Mantenemos apretado el botón del canal y listo, queda grabado en el canal 1, y así con las demás temperaturas. Mira esto. Ya no tienes que soltar la placa ni quitar la vista del microscopio. Los botones integrados en el mango te permiten ajustar el aire y la temperatura en tiempo real. Es como tener el control de la base en tus dedos. También tiene esta función que no he visto en otras estaciones de aire. Manteniendo este botón automáticamente el flujo de aire se incrementa y baja la temperatura para tirar solo aire frío, ideal para enfriar la placa sin esperar mucho tiempo. Es importante en este rubro, el tiempo no es solo oro, es rentabilidad bruta. Cada minuto que ahorras enfriando o calentando una placa es un equipo más que sale reparado de tu taller. La iPhone F5 Pro redefine la relación calidad-precio. Con la precisión de la curva y su manejo ergonómico, ha pasado de ser una alternativa económica a ser una herramienta de referencia para cualquier taller de microsoldadura serio. Si este análisis te ha ayudado a entender por qué esta máquina está dando tanto de qué hablar, no olvides apoyarme con estas 3 acciones que mantienen vivo este canal. Dale un buen like si te gusta el contenido técnico de calidad. Suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas pruebas de herramientas que realmente valen la pena. Déjame un comentario, si crees que 1000 vatios es demasiado o es lo que tu taller necesita ahora mismo. Estaré leyendo y respondiendo todas sus dudas. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo y sigan reparando con precisión.